Mira, Carlos, nosotros el martes, primero agradecer por el espacio, el martes en nombre de la bancada de la Unidad nosotros sentamos una postura muy clara, una postura que empieza por condenar el homicidio del diputado Robert Serra. Nosotros en nombre de la bancada de la Unidad, y lo reiteramos en cada espacio, enviamos acá condolencias a sus familiares, a sus amigos, a los allegados, a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el cual él militó. Ahora, yo creo que los momentos de conmoción, Carlos, los momentos difíciles, cuando hay noticias de esas que impactan a la nación, deben ser momentos de unir, deben ser momentos de tolerancia, deben ser momentos donde quienes tienen mayor responsabilidad por tener el poder deben llamar a la concordia. No deben ser momentos de estimular el odio, ni de estimular las divisiones, ni debe ser tampoco un momento para estimular que salga lo más básico del ser humano como instinto y que las reacciones sean las pasiones. Por eso nosotros decidimos que es hora donde el país clama por paz. Y clamar por paz tiene sin duda alguna una relación directa con clamar por responsabilidad en cómo se manejan los casos, en cómo se manejan las investigaciones, a la cual nosotros nos unimos al clamado de que haya una investigación transparente, seria, que se dé con los responsables materiales y con los intelectuales si los hubiere de este delito y que haya justicia real, creíble, que todo el mundo la vea. Ahora, lo que nosotros, y lo dije también en ese discurso, no podemos permitir, y creo que es preocupante como síntoma para el país, es que en el marco de un hecho tan trágico, un hecho tan lamentable como el homicidio de un diputado, se use para intentar dañar a otro diputado descontextualizando una frase del diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, que además es una intervención. Después la diputada Vestalia San Pedro dejó muy clara, leyendo la intervención en su contexto, cómo había sido la frase del diputado Berrizbeitia, donde él decía que, bueno, se refería a los días en el poder. Los días contados, sí. Los días contados, los días en el poder, y ahí ellos intentaron tergiversar la historia. Yo creo, Carlos, que nuestro testimonio de lucha en la asamblea, en la calle, habla de una oposición que claramente tiene sus principios muy claritos. Somos una oposición pacífica, electoral, constitucional y con un profundo corte social. Esas acusaciones de paramilitarismo, de violencia política, aquí nadie, absolutamente nadie puede estar de acuerdo con que esas rutas sean rutas tomadas para el ejercicio de la política, porque eso es la negación de la política. Fíjate, el gobierno anunciaba, Maduro señalaba que en las próximas horas, estamos a la expectativa, van a dar a conocer detalles sobre la muerte del diputado Serra y su asistente. Ahora, ¿tú temes que en algún momento de alguna forma quieran insistir en vincular a factores de la oposición con esto? Mira, ayer otra vez el diputado Bernal en horas de la noche seguía intentando vincular a los sectores de oposición, sobre todo a la bancada parlamentaria, con el tema del diputado Robert Serra. Yo creo, Carlos, que momentos como estos son oportunidades para quienes tienen la ¿Será que no quieren responsabilidad del desmontar el poder. discurso inicial que dieron de que la oposición, la burguesía, la derecha, la fascista, en fin, estaba vinculada? Mira, Carlos, yo creo que cuando la gente se entrampa en situaciones como esta, al final le corresponde a quienes tienen la responsabilidad de cómo se desentrampa. Yo creo que el país está muy claro de que Venezuela vive un flagelo importante de violencia, de que nuestra sociedad hoy vive un flagelo de la violencia en el lenguaje. Ahí también lo decíamos en la Asamblea, a veces no nos damos cuenta, pero la Asamblea Nacional moldea conducta. Nosotros como diputados, los de cada bancada, cuando hoy decimos cosas y hacemos análisis, son las herramientas que le damos a la gente para que vea en su contexto y vea su realidad. Si nosotros de ahí lo único que damos son, bueno, discursos bélicos, discursos de división, discursos de odio, lo que se busca es siempre estar echándole el dedo a alguien en cualquier circunstancia para buscar beneficio político, nosotros en los momentos difíciles vamos a dividir más a los venezolanos. Por eso, en una intervención complicada, Carlos, porque sin duda ese era un debate álgido, nosotros sentamos una postura clara de que la unidad jamás va a creer en un camino violento. Ahora también pedimos. Pero ese discurso de la violencia pudiera invitar digamos, a que se tomen iniciativas, ¿no? Dentro de la misma línea. Claro, por eso además la Mesa de la Unidad ha convocado actividades de calle. Este fin de semana tiene asambleas por todo lo largo y ancho del territorio nacional, asambleas de paz, asambleas de concordia, asambleas de discusión. Yo creo que nuestro país necesita sin duda alguna que quienes somos alternativa no solamente digamos que somos distintos, sino actuemos distintos. Que nos salgamos de esa dicotomía de los discursos de intolerancia y de odio y sigamos avanzando en construir y organizar ese gran descontento que hoy está en la calle, Carlos. Ese descontento de quienes no consiguen insumos, de quienes no consiguen alimentos, de quienes los ruletean en hospitales, de quienes, como mi generación, son jóvenes que no consiguen oportunidades de empleo. Eso es nuestro trabajo. Hacia allá tenemos que meternos nosotros, organizar ese descontento y esa mayoría que hoy existe, esa mayoría de 80% de venezolanos que saben que no están viviendo como lo merecen, se convierte en un 80% de venezolanos con ganas de cambio. ¿Cómo crees tú que la sociedad ha observado o ha percibido ese discurso oficial donde vincula o trata de vincular a ciertos factores de la oposición con la muerte de Serra y su asistente? Mire, yo creo que nuestro país se ha cansado de divisiones hace rato.
Yo creo que si hay algo dentro de la crisis social que hoy vive nuestro país es que se cansó que se los dividan entre buenos y malos, entre rojos y azules, entre una forma u otra de pensar. Yo creo que nuestro país está clarito en que cuando esas cosas, esas peripecias se inventan, cuando desde ahí se busca estar construyendo historias más grandes que esa, la gente sabe que eso no es realidad. Yo creo que nuestro pueblo espera, como lo espera la bancada y como lo espera la dirigencia política, que hayan investigaciones responsables, que haya castigo a los responsables. El mejor síntoma, el mejor homenaje, el mejor reflejo que se puede hacer para alguien como el diputado Robert Serra, ya bueno, después de haber muerto, es que haya justicia. Nuestro país no es un país de venganza, nuestro país no es un país revanchista. Mira, desde la independencia, pasando por la masacre de Cantaura, pasando por tantos hitos históricos, nuestro país siempre ha sido un país que clama por justicia. Y eso de los discursos revanchistas, los discursos bélicos, los discursos de división, hoy es un momento para que se reflexione. Porque al final nosotros le podemos hacer daño a la sociedad que después no sean reparables en el futuro inmediato como nosotros queremos. Ahora, aparte del episodio Serra, está este nuevo episodio que surge esta semana con la muerte de 5 personas en un enfrentamiento entre miembros de los llamados colectivos y el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas Penales y Criminalísticas. ¿Qué interpretación pudiera dársele a eso? Ayer el gobierno a través de un comunicado habla de situaciones extrañas y uno respira de repente un ambiente de tensión entre factores del Estado y de la institución frente a estos grupos colectivos que algunos de ellos al parecer están armados. Mira, Carlos, nosotros lo hemos denunciado muchas veces. Aquí hay grupos que al margen del Estado poseen un gran poder de fuego y además un enorme... Algo insólito, ¿no? A veces tienen una gran carga de impunidad que les permite actuar como nosotros vimos en actuaciones del martes. Era además paradójico que mientras que nosotros en la Asamblea nos desmarcábamos del paramilitarismo, de la violencia política, rechazábamos esa forma de entender a veces las cosas, de que por la vía de violencia y los atajos se pudieron resolver las diferencias, a escasas cuadras de distancia sucedía lo que estaba sucediendo. Y ahí sucede exactamente lo mismo con el caso anterior, Carlos. Es muy confuso, es muy espeso, ¿no? Ese incidente. Uno, además de que es un incidente confuso, los que tienen la responsabilidad del Estado no pueden darle el manejo que le dan en circunstancias extrañas. Aquí la gente necesita claridad, nuestro pueblo necesita verdades. La gente que nos ve en sus casas, la gente que vive ahí cerca, la gente necesita que se le explique qué es lo que está pasando en el país. Y no es con maniobritas, no es con decisión de seleccionar palabras con pinzas para hacer cosas, sino con verdades reales que nuestro pueblo va a tener. Pero paz, se están revelando contradicciones internas, ¿no? A propósito de ese episodio y de otros. Mira, dentro de la propia además estructura... un episodio muy complejo que recordaba cosas de la llamada Cuarta República. Eso, un helicóptero con gente arriba con pistolas apuntando hacia abajo, zonas acordonadas, movimientos perseguidos. A veces hasta la misma forma en que denunciaban la gente que me militaba en los colectivos. Yo creo que hoy es un momento, Carlos, donde quienes tienen la responsabilidad de la justicia, la responsabilidad de la seguridad del país, deben darle explicaciones muy claras a Venezuela sobre lo que está ocurriendo, sobre ese episodio y sobre toda esta cantidad de episodios que en este año ha acumulado nuestro país. Bueno, Miguel, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Te renuevo la invitación